desarrollo lecciones para que puedas obtener el conocimiento necesario sobre las formas de After Effects. Estoy preparando diferentes lecciones que llenarán tu conocimiento sobre todo lo que necesitas saber de esta grandiosa herramienta. Pero primero, aquí tienes 5 partes, las cuales te ayudarán a entender de base en principios sobre las formas de After Effects CC. Esta es la primera parte. Iniciamos creando una nueva composition usando Control más N. Vamos a seleccionar un tamaño en la vista que sea adecuado a nuestro proyecto. Si deseas que el tamaño del ancho y del largo vayan acorde, tienes que bloquear esta opción. Al igual que si deseas crear un tamaño personalizado, debes de desbloquear esta opción. Vamos a elegir 1080 por 720 y le dejaremos 25 frames y le pondremos 2 segundos. Le cambiamos el nombre a nuestra composición. Le damos a OK, seleccionando la resolución de la pantalla en auto. Trasladamos esta imagen a nuestro panel del timeline. Seleccionando una de las formas, creamos una y puedes observar que cuando estamos creando formas van a agregarse como si fueran capas similares a las capas de Photoshop. Lo único que aquí en After Effects podemos crearlas tanto una dentro de la otra como independiente a la capa. Si dejo seleccionada la creación de la capa, en la primera que hice van a crearse una al lado de la otra dentro de la misma capa que hice al principio. A diferencia de Photoshop, estas capas tienen muchas opciones que vas a necesitar. Estas opciones son diferentes tanto para cambiar sus formas como su tamaño y van a complementar en su animación. Encontrarás strokes, fills, path. Voy a eliminarlas a la tecla Bat o Delete. Voy a crear una forma diferente, pero ahora usando la pluma. Las formas de After Effects te pueden dar la ventaja de hacer múltiples animaciones y bastantes figuras diferentes que pueden ayudarte a desarrollar un grandioso proyecto. Hice una con la pluma y obtiene las mismas configuraciones. Y si sigo usando la pluma, se van a seguir agregando dentro de la capa más capas similares. Y si selecciono las formas y creo una y creo otra, se van a seguir agregando capas de formas independientes, las cuales puedo manejar de forma única para mi animación. Esto es fabuloso. Nuevamente le voy a dar a Delete y seguiremos aprendiendo. Si seleccionas una forma y le das 2 clics al icono, se va a crear una forma exactamente del tamaño de la vista que tú selecciones en tu composición. Cuando le damos un clic a contenido de la capa, me muestra el nombre de la figura. Esta es una Polystar. Dentro tiene una opción llamada transformación. Y si seguimos abriendo, encontraremos en Polystar el Polystar Path, el Stroke, el File y las transformaciones de nuestra capa de Polystar. Voy a mostrarte algo muy interesante. Hice esta figura por encima de la otra. Notas que la otra está por debajo y está por encima. Y si intento arrastrar esta capa por debajo de la otra, se va a colocar debajo como si fueran capas independientes, similar a las opciones de Photoshop. Pero lo más interesante es que si intento arrastrar esta capa dentro de la otra, va a introducir esa capa dentro de la otra capa. Aquí está como se muestra. Si la deseo colocar por debajo, tengo que esperar a que me muestre esa línea que muestra y luego suelto el clic y se va a colocar en la posición que deseo colocarla. Deben de tener muy en cuenta este paso cuando deseen colocar una capa debajo de la otra o por encima. Aquí voy a eliminar una y quiero mostrarles algunas opciones que tenemos aquí en Polystar. Tenemos una transformación, aquí tenemos Anchor Point, una Position, una escala, un Skew. Este Skew me va a permitir transformar mi figura de forma muy diferente. Esto nos puede ayudar a hacer animaciones muy creativas. El Skew Axis nos ayuda a transformar el ángulo del Skew.
Tenemos el stroke, que también está por aquí encima, que es nuestro trazo. También tenemos un fill, que es el mismo fill que está aquí arriba. Y tenemos el ojito de la capa independiente. También tenemos un pad que podemos animar. Voy a eliminarla, voy a darle 2 clics a esta figura para crear otra diferente. Porque esta figura, aparte del Polystar, tiene diferentes opciones. Aquí en Point podemos transformar nuestro polígono. Voy a crear un círculo para seguir mostrándote diferentes opciones. Toma en cuenta que cada una de las figuras tiene opciones independientes. En el Ellipse Pack, si desbloqueamos el Side en el tamaño, podemos darle un tamaño independiente tanto al ancho como al diámetro de la vértice. Al mismo tiempo podemos colocarle cifras diferentes, personalizadas. Volvemos a bloquear la figura en la escala y va a tomar su tamaño original. Si creas una figura de esta forma, no vas a poder manejar los beziers que traen las formas. Cuando intentas hacerlo, no vas a poder manejarlo. Si deseas manejar los beziers de las formas, tienes que darle un clic derecho a la forma aquí en su capa. Por ejemplo, le voy a dar un clic derecho a la capa de Ellipse Path 1 y me va a mostrar esta opción que dice Convertir to Bezier Path. Cuando le doy aquí, me convierte el path con los beziers y con la pluma podré mover independientemente los beziers para darle la forma que yo deseo en la animación. Aquí, como te muestro, voy a seleccionar estos 2 beziers al mismo tiempo de estas 2 figuras para buscar los paths de cada uno y animarlos. Esto nos da animaciones bastante creativas. Activo los stopwatch dejando el cabezal de reproducción del timeline al principio. Luego lo muevo un poco más adelante, traslado los paths hacia adelante y luego hacia atrás, moviendo nuevamente el cabezal de reproducción en el timeline, y te puedes dar cuenta las animaciones que podemos crear con estas opciones. Esta es la segunda parte de este vídeo. Voy a eliminar nuevamente mi figura para seguir mostrándote diferentes detalles. Aquí en esta opción que dice Road Beziers, si deseas crear una forma con los beziers activos, solo tienes que activar esta opción y en el momento que la activamos y creamos la forma, ya nuestra forma tiene los beziers activos. Elimino esta forma y te muestro otro detalle. Si deseas crear una figura con los beziers activos, presionas la tecla Alt y creas tu forma. Cuando te aparezca de esta forma es porque ya se va a crear con los beziers activos. Aquí como te muestro, y vas a encontrar el path para animar la figura de inmediato. Voy a crear otra figura y seguiremos aprendiendo. Aquí en el rectángulo path, el side, tenemos el side bloqueado en los 2 tamaños, tanto vertical como horizontal. Si lo desbloqueamos, podemos variar el tamaño de forma independiente, tanto horizontal como vertical. También tenemos el rounders. Este nos va a redondear de forma ovalada las esquinas de nuestro cuadrado. Voy a crear otra figura. En Polypath cambiamos de polígono a Star y en Point configuramos la forma. Nuestra Star o estrella se puede transformar desde inicio en un triángulo hasta tomar una forma del sol, y podemos reducir su tamaño y cambiar la figura nuevamente a su tamaño original. Esto es grandioso. Tenemos una rotación, tenemos una posición, podemos invertir el radio y te voy a mostrar formas grandiosas que tiene estas opciones de formas. Aquí en el Outer Radius expandimos nuestra figura, así también como la podemos reducir en su interior. En el Inner Roughness podemos darle formas muy diferentes a nuestra figura. No te imaginas toda la creatividad que puedes crear simplemente con las propiedades básicas de las formas. Volvemos a la forma del polígono y este de igual forma se puede transformar en diferentes figuras abstractas bastante interesantes. Podemos reducir su escala directamente en estas propiedades, así como también la podemos expandir. Podemos variar su posición, también la forma, desde un triángulo hasta un círculo, con todas las caras y esquinas que desees colocarlo. Voy a desaparecer el ojito de esta capa para mostrarte más trucos. Aquí podemos variarle el color a nuestra forma.
Aquí podemos variarle el color a nuestro stroke o a nuestro trazo. Aquí cambiamos el tamaño de nuestro stroke. Y te voy a mostrar algo muy interesante. Aquí en el cuadro donde variamos el color, tiene el nombre de la opción que es Fill. Si le damos un clic directamente al nombre, nos va a mostrar una opción bastante interesante. El panel de las opciones de Fill. Aquí tenemos opciones de fusión. Podemos desactivar el Fill. También como podemos activarle el color sólido, un degradado o un degradado radial. Aquí tenemos la opacidad y la opción de preview para ver el efecto creado, para ver el proceso directamente en modo live. Si le damos ahora al stroke, pero no al color, sino al nombre, nos va a mostrar las opciones del stroke. Podemos desactivarlo, colocarle el color sólido. Tenemos también los modos de fusión. Podemos colocarle la opción de degradado y la opción de degradado radial. No te imaginas toda la creatividad que podemos hacer con estas opciones. También tiene una opción de opacidad. En File vamos a seleccionar un modo de fusión. Seleccionamos el modo Lighten, le damos a OK y se ha aplicado el modo de fusión, pero cuando hagamos este truco no se va a aplicar fuera de las opciones de forma, no, se va a aplicar solamente en las formas y te muestro cómo. Voy a copiar esta capa seleccionándola y dándole a Control D, me va a duplicar esta misma capa y voy a mover la capa que está por encima y notarás cómo se ha aplicado este modo de fusión, pero solo entre las mismas capas. Ojo con esto, el efecto solo va a variar entre las mismas capas, no se va a aplicar fuera de ellas. Voy a eliminar esta capa en la tecla Back o en la tecla Delete. Coloco nuevamente este modo de fusión en normal, en Fill y le doy OK. Ahora voy a colocar el mismo modo de fusión en Stroke. Selecciono Lighten y le doy OK. Notas que el modo de fusión solo se ha aplicado en el Stroke y ha hecho cambios en el Fill porque está dentro de las mismas opciones de la forma. Vamos a expandirle aún más el Stroke para mostrarte algo. Aquí en las opciones de las propiedades del Stroke voy a mover la capa del Stroke debajo de la capa de Fill y notarás que ha bajado el Stroke, al igual que puedo subir nuevamente el Stroke. Voy a colocarle al Fill la opción de la capa en Darkness y el Fill tomará esa opción de modo de fusión y variará con el Stroke, con el modo de fusión del Stroke que le acabo de colocar. Esta es la tercera parte de este vídeo. Notas como el Fill cambia en las opciones de fusión por encima del Stroke. Voy a colocar el Fill nuevamente debajo del Stroke y colocaré todo nuevamente como estaba en modo normal. Las opciones de fusión del Stroke y las de Fill. Aquí en las opciones del Stroke tenemos el color, la muestra para tomar un color que deseamos. Voy a mostrarles otro truco. Uso la pluma para crear una línea y fíjense muy bien en la esquina de esta línea. Aquí en el Stroke tenemos una opción que se llama Line Cap. Boot Cut está seleccionada y si seleccionamos Round Cap se nos ovala. La esquina de nuestra línea se pone en forma ovalada. De Project Time Cap se va a colocar un espacio extra entre donde comienza y donde acaba nuestra línea. Se le va a agregar un espacio extra como te lo muestro aquí. Si aumento el tamaño del stroke puedes observar lo que te estoy explicando. Voy a dejarlo en modo Boot Cap. Voy a dejarlo en modo Projecting Cap para mostrarte otro truco. Agrego con la pluma un visor a esta línea y la doblo de esta forma para que notes que cuando intento colocar una punta en mi figura no me permite hacerlo cuando trato de doblar esta figura. Le quitaré el file para mostrártelo mejor. Voy a intentar doblar mi figura y la punta desaparece cuando intento doblarla. También puedo colocarla de forma ovalada y de forma corta con el bevel joint. Si le coloco el middle joint aquí en line joint no me podrá dar la forma puntiaguda. Entonces si deseo una forma puntiaguda le aumento el middle limit un poco más para crear la punta en mi figura.
para que no pierda esa forma cada vez que intente bajar el otro visor. Puedes crearle una punta tan grande a tu línea que posiblemente llegue a la estratosfera. Esta opción nos da múltiples funciones para crear una animación grandiosa. Coloco todo como estaba normal y si intento agregar en este signo de más, aquí en el dash GES, si le doy a más, me va a colocar más propiedades diferentes en mi figura. Me agrega un dash ya teniendo el offset. Este dash me permite expandir mis líneas al mismo tiempo que me permite disminuirlas o unirlas. La opción del Line Cap y Line Join no dejan de influir en las opciones que le vaya agregando usando el dash. Si ustedes crean una animación de un lago o una playa, pueden usar esta opción y variarlas para crear esas líneas de iluminación por encima del agua. Lo he hecho anteriormente y esta opción me ha ayudado bastante. Si le doy a más y le sigo dando a más, va a agregar aún más dashes y gap para seguir variando esta propiedad y hacerla aún más interesante. Con estas opciones puedo variar y darle la forma que yo quiero a los dashes. Voy a desaparecer las líneas y me quedaré con esta figura para mostrarte otro detalle interesante. Si deseo cambiar la posición de mi figura arriba o abajo, te mostraré una opción que no acostumbro a usar, pero si consideras que puedes usar, puedes hacerlo, pero no estoy muy acostumbrado a usarla porque esta opción me permite colocar aquí en Fill Composite, el Allow Previews me permite colocar por encima el fill tanto como dejarlo por abajo. No acostumbro a usar esta opción porque si quiero colocar el fill o el stroke tanto uno encima del otro como por debajo, simplemente lo hago normal trasladando la capa. No uso esta opción porque podría ser que me confunda, pero si consideras eres libre de usarla. Lo pondré como estaba actualmente. Esta es la parte número 4 de nuestro vídeo. Voy a crear esta figura independiente a nuestra figura de forma. Le quitaré el stroke y le dejaré solo el fill. Dentro de las opciones de la capa de fill hay una opción que se llama Non-Zero Within. Esta opción me permite ir por dentro de los huecos de la figura y si selecciono el Even Odd me permite variar esa opción aquí como te muestro. Puedo ir dentro de la misma figura, tanto como por fuera. ¿Notas la diferencia? Esta opción nos ayuda bastante a hacer animaciones muy interesantes. Sé que te ayudarán bastante. Elimino esta capa y seguimos aprendiendo. Aquí tenemos propiedades del color que podemos cambiar independientemente. Nuestra opacidad, variaciones del color. Y si le damos un clic al nombre de fill y colocamos la opción de el degradado, nos van a variar las propiedades de nuestra forma. Se van a agregar propiedades para personalizar nuestro degradado. Voy a mostrártelo nuevamente. Si seleccionamos el fill, nos van a aparecer propiedades diferentes de nuestro fill, pero si seleccionamos nuestro degradado, nos van a variar estas propiedades, agregando propiedades nuevas para personalizar nuestro degradado. Aquí tenemos dos indicadores que nos permiten endurecer o degradar aún más la luz o las sombras. Si quieres personalizar esta propiedad, debes de tener seleccionada la propiedad de la capa, porque si no tienes seleccionada la propiedad de la capa, la forma no te va a mostrar sus manejadores. Si le damos un clic a Start Point, podemos variar el degradado directamente desde un degradado común a un degradado radial para crear iluminaciones bastante diferentes y personalizadas. Volvamos al tipo de degradado, lo dejaremos lineal y seguiremos usando más propiedades. En el Start Point podemos variar la posición de la iluminación, tanto como la propiedad de las sombras. La podemos colocar en una posición o en otra con diferentes ángulos. Podemos variarle también la opacidad. Vamos a colocar y de igual forma podemos variar todo con la opción. Si notas, nuestra figura tiene una iluminación como si fuera un gran ojo
una de mis propiedades favoritas aquí en Edit Gradient o editar degradado. Solo tienes que darle un clic al título y te va a mostrar esta propiedad que todos los que hemos tenido oportunidad de usar Photoshop tenemos una herramienta similar dentro del programa. Podemos aumentarle la propiedad de la iluminación como la propiedad de las sombras. También podemos cambiarle el color de forma independiente a nuestros dos manejadores. Tenemos un nivel en la misma propiedad y lo podemos mover en esta cifra también llamada Location o localización. Le damos a OK, seleccionamos la opción diferente que dice linear y te voy a mostrar otro detalle. Traslado mis manejadores, nuevamente le doy a Edit Gradient, le agrego dándole un clic otro color a mi línea de degradado y voy a colocar este color transparente quitándole la opacidad y crearé una línea transparente como si fuera un efecto de un cristal. Puedo mover mi manejador de esta muestra del color tanto de un lado como para el otro. Le damos a OK y podemos seguir manejando y variando la localización manualmente de nuestro degradado en forma lineal. Noto una línea muy gruesa en mi forma y voy a expandirla un poco más para eliminarle esa línea. Le doy un clic a la muestra nueva del color que hice y sus opciones del tamaño de la muestra nueva que hice. Lo expando hacia los dos lados diferentes. Y esta es la parte número 5 y última de esta lección. Seguimos aprendiendo. Si le doy un clic al nombre del stroke y le doy a la opción de degradado, puedo seguir modificando mi forma. Le doy OK y me va a mostrar dos nuevos manejadores que posee mi forma. También me permite jugar con las sombras gruesas o suavizarlas para darle el efecto que deseo a mi forma. No te imaginas todo lo que puedes crear con esta opción. Si le prestas mucha atención a este vídeo, te va a abrir un mundo de posibilidades para crear diferentes proyectos. Tenemos también en el stroke opciones para variar la configuración de nuestro degradado. Podemos variarle el color de igual forma para combinarlo aún más con los colores que le agregamos en su interior. Voy a agregarle una transparencia a este color y lo voy a disminuir. Notas la transparencia que ha creado en mi stroke. Le damos a OK y lo situamos en un lugar apropiado para crear una pequeña animación con esta transparencia que le agregamos a nuestro stroke. Activamos el stopwatch en el start point, movemos el cabezal de reproducción en el timeline, giramos un poco el start point, seguimos agregando variaciones a nuestra animación. En estas propiedades vamos a poner a girar un poco la iluminación hacia la otra dirección. ¿Y qué pasaría si le agregamos un poco de opacidad? Le activamos toda la opacidad al principio en el stopwatch, en el centro le disminuimos y al final le agregamos la opacidad nuevamente a la propiedad del color del centro. Así varía nuestro color y gira la iluminación de nuestra forma. Esto ha sido todo por esta lección. Espero que tengas un buen aprendizaje. Si te gustan las lecciones y estás aprendiendo, te invito a suscribirte, a darle like y si tienes una duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en la próxima lección.